Hola, buenos días hermanos, bienvenidos al resumen de la Escuela Dominical del DENSIM, que esta semana tratamos Moroni capítulos 7, 8 y 9 y la clase se llama Cristo te anime. Aunque estamos en el libro de Moroni, las palabras del capítulo que vamos a leer son palabras de Mormón. En el capítulo 7 Moroni hace un resumen de un discurso que dio su padre Mormón a los miembros de la iglesia, y el 8 y el 9 son dos cartas que Mormón escribió a su hijo. ¿Vale? En el capítulo 7, en el versículo 3 dice, es Mormón el que habla, que el discurso que dio a los miembros de la iglesia en su día. Dice, ahora yo Mormón, el versículo 3, dice, por tanto quisiera hablaros a vosotros, que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria, mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor, desde ahora en adelante, hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Fijaos que aquí él dice los pacíficos discípulos de Cristo. Y luego dice también que hayan logrado la esperanza suficiente como para entrar en el reposo del Señor. O sea, no piensa que hay que tener toda la esperanza del mundo, sino la suficiente, la necesaria, para entrar en el reposo del Señor. Es decir, para, a pesar de estar en esta vida, tener paz, la paz que da la tranquilidad de creer en Jesucristo y saber que a pesar de las dificultades y de los problemas, pues podemos tener paz. Él nos da esa paz si creemos en Él y le seguimos. En el versículo 4 dice, y juzgo esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vuestra conducta pacífica para con los hijos de los hombres. Es decir, él juzgaba que eran pacíficos discípulos de Cristo por su conducta, es decir, por sus obras. Él había visto sus obras y sus obras a él le hacían saber que eran pacíficos. Vamos a seguir leyendo en versículos del 5 al 11, pero así salteando algunas frases. ¿Vale? Dice, porque me acuerdo de las palabras que Dios dice, por sus obras los conoceréis. Porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Porque aquí, Dios ha dicho que un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno. Porque si presenta una ofrenda o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. No se le cuenta como obra buena. Si un hombre siendo malo presenta una ofrenda, lo hace de mala gana, porque si él es malo, la obra la hace de mala gana. De modo que le es contado como si hubiera retenido la ofrenda, por tanto, se le tiene por malo ante Dios. E igualmente le es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención. Pues si tú oras y no lo haces con verdadera intención, pues para el Señor tampoco cuenta. Por tanto, un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno ni presentará una ofrenda buena. ¿Por qué aquí? Una fuente amarga no puede dar agua dulce, agua buena, ni tampoco una fuente buena puede dar agua amarga. De modo que si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo. Y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del diablo. Yo aquí tengo una lámina que es la de servir a dos señores. Vemos una instrumentista y dos directores de orquesta. Y la pobre está que no sabe a qué director seguir, porque o sigue al uno o sigue al otro. Es imposible seguir a los dos. Pues lo mismo pasa, o servimos a Dios o al diablo, y no hay más cosas. Las obras que hacemos o son buenas o son malas, no existen las cosas regulares. En el versículo 11 hemos visto esto de que no se puede servir a dos señores, pero sí sabemos que es posible hacer obras buenas por las razones equivocadas, con lo cual ya las obras dejan de ser buenas, ¿no? José Smith dijo en Enseñanzas del profeta José Smith que Satanás muchas veces dice muchas mentiras y en medio de las mentiras cuela algunas verdades, pero el conjunto de lo que dice es mentira, es malo, porque el Satanás es enemigo de Dios. Él nunca nunca va a hacer nada bueno, nada que inspire a nada bueno, porque es contrario a su naturaleza. Entonces, él utiliza mentiras y en medio pone algo que puede parecer verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Incluso hay veces que estamos buscando una revelación y sentimos algo
y tenemos dudas y no sabemos si eso que hemos sentido viene de Satanás o si eso que hemos sentido viene del diablo. Pero la duda nos la aclara Moroni. Moroni nos da una prueba que nosotros podemos hacer para saber si eso que sentimos viene de Dios o viene del diablo. En Moroni, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, dice: mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Es decir, si vamos a hacer algo que nosotros notamos que nos acerca a Dios, que nos eleva, que nos hace más valientes, que vamos a ayudar a alguien, que vamos a crecer espiritualmente con eso, evidentemente viene de Dios. Pero dice el 14, tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo es de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Por eso tenemos que orar con verdadera intención para poder discernir de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Como discípulos de Cristo, tenemos el cometido de no juzgar equivocadamente. Eso lo tenemos en el versículo 18, que dice: ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual debéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidado de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y aquí tenemos que, bueno, os voy a leer una cita de Doctrina de Salvación y luego entraremos en esto de juzgar, ¿vale? Porque hay que aclarar algunas cosas. En Doctrina de Salvación dice: Dios no ha dejado sin auxilio a los hombres al nacer. No buscan en tinieblas la luz y la verdad, sino que cada hombre que nace en el mundo lo hace con el derecho de recibir guía, instrucción y consejo del Espíritu del Señor. Por eso, en mayor o menor medida, todos sabemos en realidad cuando lo que estamos haciendo no es correcto, porque tenemos la luz del Señor, que también se le llama la luz de Cristo, y que nosotros la conocemos o la utilizamos mucho coloquialmente como nuestra conciencia, ¿vale? Esa conciencia que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. La manera de saber esto, lo que es bueno y lo que es malo, es buscar diligentemente la luz de Cristo para poder distinguir el bien del mal. Y sobre todo escuchar nuestra conciencia, que a veces nos está martilleando y no le hacemos caso. No tenemos que confundir el Espíritu del Señor con el Espíritu Santo, son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu del Señor es una influencia, es como un susurro, nuestra conciencia, y el Espíritu Santo es un don que recibimos después del bautismo y que si somos dignos tenemos derecho a que sea nuestro compañero constante. Pero Él es un personaje, es el tercer personaje de la Santísima Trinidad. No es una sensación ni una influencia, es un ser, un personaje. Vale. Cuando antes hablábamos de juzgar, os he dicho que quería yo aclarar algunas cosas sobre eso. Porque en estos versículos debemos de entender que nosotros no tenemos derecho de juzgar a las personas. Cuando nos dice, cuidado como juzguéis, no juzguéis que lo bueno sea malo ni que lo malo sea bueno, no nos está dando permiso para juzgar a las personas. No nos equivoquemos. Nosotros lo que podemos juzgar son las obras. Yo veo a una persona ayudando a cruzar la carretera a un viejecito y veo y digo, uy, qué cosa más buena que está haciendo esa persona. Pero yo no sé esa persona, su corazón cómo es, si lo está haciendo con verdadera intención o luego le va a pegar un empujón cuando pase un camión. Quiero decir que nosotros no podemos juzgar a las personas porque no sabemos lo que hay en su corazón, si su intención es buena o mala. Eso se lo vamos a dejar a Dios. Nosotros no tenemos que juzgar a las personas, nunca. Evidentemente sí las acciones. Si yo veo que una persona va por la calle y le pega una pata a un perro o está pegándole a una mujer en una esquina o está robando en un sitio, pues evidentemente su obra sí puedo juzgarla. Esa persona está haciendo algo que es malo, pero no sé cómo es su corazón. Entonces, por favor no juzguemos a las personas. Como mucho, las obras, si son buenas o si son malas, pero nada más. Incluso ahí podemos equivocarnos en el juicio, porque como no vemos su corazón,
no sabemos si la obra la están haciendo con verdadera intención o si la están haciendo para ser vistos por los hombres, que en ese caso ya tienen su recompensa, dice el Señor, que es el elogio que le puedan dar los demás, porque para el Señor no cuenta. Entonces no nos confundamos con esta escritura pensando que tenemos derecho de juzgar a los demás. En el Nuevo Testamento hay una escritura similar que habla del árbol y del fruto, y dice que un árbol bueno da buen fruto y que un árbol malo da mal fruto. Pero a veces nosotros somos como somos, que ese árbol queremos escarbar para ver cómo son sus raíces, para poder decir a lo mejor, ah, pues sí, parece que está haciendo una obra nueva, pero fíjate sus raíces. Las raíces se puede referir al pasado o a nuestra familia incluso, ¿no? Fíjate, está ahí haciéndose la buena, participando en esta obra y resulta que ella el año pasado hizo tal cosa, una cosa mala. Y entonces, escarbando ahí, han buscado en la raíz que hay algo malo y ya por eso creemos que podemos juzgar lo que estamos viendo ahora mismo. Las obras del pasado son del pasado. No sabemos si esas personas se han arrepentido de esas cosas. Repito, no podemos juzgar a las personas, solamente sus obras. Y no empezar a decir, sí, está haciendo esa obra, pero es que tú fíjate. Hay una copla, que así las que sean más de mi edad o más mayores pues sabrán, que en el estribillo decía, de lo que fuera mi madre, ¿qué culpita tengo yo? Pues a esto vamos también. A veces juzgamos a las personas pues porque su abuelo es que era tal cosa, su padre, fíjate tú que su padre era de no sé qué cosa, como diciendo, de tal palo te la astilla, no, de tal palo te la astilla, no. Uno puede haber tenido la desgracia de haber tenido unas familias que no han hecho lo correcto y ser una persona bellísima. Entonces, por favor, no nos pongamos la medalla de que podemos juzgar porque lo dicen las escrituras, porque lo que nos permite es, repito, juzgar obras. Esta obra es buena y esta obra es mala. A la persona que la juzgue Dios, que es lo que él tiene que hacer, no nosotros. ¿Vale? Y bueno, no quería decirlo enfadada, pero es que a veces no estoy enfadada, ¿no? Simplemente que creo que es importante. Moroni habla también, no nos vamos a detener mucho porque la semana pasada también se habló de esto, nos habla también, mejor dicho, nos habla también de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y el Elder Udroch compara la fe, la esperanza y la caridad con un banco de 3 patas. Si este es el banco y solamente tiene 3 patas, pues lo más seguro es que cuando la gente se siente, el banco se va a mover. Pero explicó que esas 3 virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, estabilizan nuestra vida, o sea, son las patas que estabilizan nuestra vida, no importan lo desnivelados o lo escabrosos que sean los terrenos que estamos pisando. Aunque solo tenga 3 patas, nuestro banco nos mantendrá estables, por muy escabroso que sea el terreno. Aunque esté muy desnivelado, nuestra vida estará como si estuviera en una superficie lisa, ¿vale? Entonces estabilizan nuestra vida sin importar por las dificultades por las que estemos pasando. La fe, la esperanza y la caridad. Es como el parchís, porque estas 3 virtudes se complementan la una a la otra. Imagínate, para jugar al parchís necesitamos un tablero, unas fichas y dados. Si no tenemos dados, no podemos jugar al parchís. Si no tenemos tablero, no podemos. Y si no tenemos fichas, tampoco podemos. Entonces necesitamos las 3 para que eso cumpla su cometido de ser un parchís. Pues lo mismo pasa, la fe, la esperanza y la caridad se complementan y la una no es sin la otra. Vamos a leer ahora en Moroni 7 sobre la caridad, porque aunque la fe, la esperanza y la caridad son igual de importantes, las 3 son importantes y se complementan, pero dice en Moroni 7, 47 y 48. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. La caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor puro de Cristo que es la caridad. Dice Mormón, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de caridad, porque en el postrer día nos irá bien y en la vida también. Un corazón lleno de caridad es un corazón agradecido y es un corazón que va a hacer el bien por los demás y va a ser más feliz.
Entonces, pidámosle al Padre que nos dé caridad. En el capítulo 8, seguimos, es una carta que Moroni que Mormón le escribe a su hijo Moroni, y en esta ocasión lo hace porque habían en la iglesia disputas en cuanto a si se debían de bautizar a los niños pequeños o no se debían de bautizar a los niños pequeños. Y entonces, para aclarar ese concepto, Mormón le escribió una carta a su hijo Moroni referente al bautismo de los niños. La ordenanza del bautismo es para la remisión de pecados, y los niños pequeños no pueden pecar. No pueden pecar porque hasta que no tengan la edad de responsabilidad que el Señor estableció en 8 años, Satanás no tiene poder sobre ellos. Están protegidos por la expiación de Jesucristo. Él expió cualquier acto de malo que puedan tener estas personas que no tienen todavía responsabilidad, no tienen capacidad para distinguir lo que es bueno ni lo que es malo. Y por esa razón tampoco pueden arrepentirse. No pueden arrepentirse de algo que no saben que han hecho mal. Por lo tanto, él no tiene capacidad de cometerlo y Satanás no tiene poder sobre ellos hasta que tengan la edad de 8 años. Dice en Moroni 8, en el versículo 4, que bautizar a los bebés es una burla a Dios. Y es una burla a Dios porque la expiación, como acabo de comentar, cubre los actos malos que hayan podido cometer los niños que no son responsables. Y bautizarlos demuestra falta de fe en la expiación de Jesucristo. Es como si dijeran, no, yo lo voy a bautizar porque yo no me creo que los pecados que no tiene ninguno. Pero bueno, el pecado original, que es lo que dicen en otras religiones, que se eliminan con el bautismo, ya está eliminado con la expiación de Jesucristo. Entonces, bautizar a los niños demuestra falta de fe en la expiación de Jesucristo. Y falta de fe en el poder que tiene esa expiación sobre los niños y sobre todas las personas. Por eso dicen las Escrituras que es una burla a Dios. Es como, no me creo que esto lo pueda ocurrir la expiación y yo lo bautizo. Hay veces que en otras iglesias, si un niño moría sin el bautismo, decían que iban al limbo. Fijaos qué cosa tan cruel, que un niño eternamente iba a estar en el limbo, solo, por no haberse bautizado, sin haber cometido ningún pecado. Qué injusticia tan grande, ¿no? Pero es más, no se podían ni enterrar en los cementerios si no habían sido bautizados previamente. Incluso se daba algún caso que si el niño ya estaba muy enfermo o un poco antes de morir, iba el sacerdote a la casa y en la misma casa bendecían agua y lo bautizaban para que no muriera sin el bautismo. Entonces esto es una aberración para el Señor y para todas aquellas personas que han sufrido por esa causa. La expiación también cubre a los que son mentalmente discapacitados. Están cubiertos también por la expiación de Jesucristo, porque ellos, aunque mueran sin la ley, porque su cabeza no es capaz tampoco, como si fueran niños pequeños, de distinguir el bien del mal y por tanto no pueden arrepentirse, mueren sin ley, pero son salvos por la gracia de Dios y por la expiación de Jesucristo. Pasamos ya al capítulo 9. En el capítulo 9, Moroni lo incluye en los anales, la carta de su padre, porque seguramente quería mostrarnos lo que le sucede a un pueblo cuando se aleja totalmente del Señor. Porque eso nos puede pasar también a nivel individual. Y a pesar de que él estaba viviendo unas circunstancias, de que iba escondiéndose para preservar su vida y iba escribiendo por donde podía, y además tenía poco sitio para escribir, pero aún así hizo el esfuerzo porque quería que supiéramos esto, para que supiera que como individuo también nos puede pasar que seamos destruidos por alejarnos del Señor. Satanás, el Mormón cuenta en esa carta que Satanás estaba provocando a la ira continuamente al pueblo. Lo vamos a leer en las Escrituras. Vamos a leer un poco en el capítulo 9 del versículo 4 al 6, así un poquito por encima. Dice, he aquí continuamente estoy afanándome con ellos, y cuando les hablo palabras de Dios con severidad,
tiemblan y se enojan conmigo. Y cuando no empleo la severidad, endurecen el corazón contra la palabra. Por tanto, temo que el Espíritu del Señor ha cesado de luchar con ellos. Es decir, si le hablaba con la severidad de Dios, se enfadaban con él. Si no le hablaba con severidad, se burlaban de él. Hiciera lo que hiciera, parecía que el pueblo ya estaba perdido, ¿no? Podría parecer eso. Y tenían su corazón endurecido y habían dejado de sentir. Ya no sentían amor los unos por los otros, no sentían nada. Pero sigue diciendo en el versículo 5, ¿por qué es tan grande su ira que me parece que no temen la muerte? Y han perdido su amor el uno para con el otro y siempre están sedientos de sangre y de venganza. Pero dice en el 6, y ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente, porque si dejamos de obrar, incurriremos en condenación, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud. Es decir, por muy salvajes que ellos fueran, aunque ya hubieran dejado de sentir, aunque ya no sintieran amor el uno por el otro, dice Mormón a su hijo que tienen que seguir trabajando diligentemente por tratar de salvar sus almas. No podían darlos por perdidos, decir, bueno, ya estos ya están perdidos, ya con esto no hay nada que hacer. No. Enseña Mormón que aún así hay que seguir trabajando hasta el final para poder salvar las almas de los hombres. Vamos a terminar hablando de esto que decía aquí Mormón sobre la ira, porque por causa de la ira es que se habían vuelto insensibles. Y la ira nos afecta en todo en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, al cerrar una puerta. Si yo salgo de mi habitación, cierro la puerta normal, pero si estoy cabreada, ¡pam!, pego un portazo que tiembla la casa. Si, por ejemplo, contesto al teléfono, me voy a dar la vuelta. Y yo puedo decir, hola, ¿qué tal? O dígame, o puedo decir, hola, ¿quién es? A ver, no hay que ser muy listo para saber cuándo tenía uno cara de ira o cara de amabilidad. Yo he trabajado 15 años en atención al cliente en Movistar y en el trabajo me dijeron que teníamos que tener siempre al hablar sonrisa telefónica. Porque si yo hablo así seria y pongo la boca seria, la voz sale así. Pero si yo hablo a la vez que sonrío, la voz suena diferente. Y entonces para atención al cliente pues hay que tener una sonrisa telefónica cuando estás atendiendo por teléfono. Y así debería de ser en nuestra vida, tener siempre una sonrisa telefónica. Vamos a terminar leyendo un poquito por encima los versículos del 25 al 27 de Moroni y con esto terminamos. Se está despidiendo ya Mormón de su hijo Moroni. Dice, hijo mío, sé fiel en Cristo y que las cosas que he escrito no te aflijan para apesadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime. Claro, las cosas que él le había contado pues era la destrucción del pueblo, la venganza, la ira, eran cosas terribles. Y entonces dice que no te aflijan esas cosas, sino que Cristo te anime. Y la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo te acompañe y quede contigo para siempre. Amén. Pues también igual os digo a vosotros, que nuestro Señor Jesucristo os acompañe y se quede con vosotros para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Luego seguramente os pondré al final del Ven Sígueme un vídeo y la semana que viene ya terminamos con el libro de Mormón, con Moroni 10. Podéis pensar esta semana mientras estudiáis el Ven Sígueme lo que habéis aprendido durante el año del libro de Mormón y si vuestro testimonio ha crecido al estudiar el Ven Sígueme este año. Meditad sobre eso y así os será más provechosa la lectura del Moroni 10, que ahí leeremos su promesa. Y es una ocasión también para renovar nuestro testimonio del libro de Mormón. Os amo mucho. Amén.